Es el turno de dialogar con Marisol de la Fuente, sommelier ella, que diseña experiencias en el mundo del vino a través de catas, degustaciones, asesora en marketing digital, comunicación, promoción y comercialización a empresas del sector vitivinícola. Además, trabaja en televisión y en radio allí en Buenos Aires, en Continental. Vamos a dialogar con ella. Marisol, ¿cómo te va? Bienvenida a Más Vinos que Nunca. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo están, Pero chicos? muy bien, Muy bien, ¿cómo estás, Marisol? Bien, bien. Hoy es mi cumple, así que estoy Sí, brindando. estábamos esperando el momento para decirte feliz cumple. Pero muy feliz cumpleaños. Seguramente algún descorche ya hubo en estas horas, ¿no? Sí, claro, ya hubo algún descorche en estas horas, de mediodía, a la mañana en la radio también, Muy así bien. que festejando. Eso es lo lindo de los Claro. sommeliers. Ve, empezamos a festejar desde tempranito. Temprano. Y Ningún problema. ¿Acaso después de las 11 ya no está bien? Pero, mira, Me dijeron eso a mí. yo me acuerdo mi primer viaje a Mendoza a las 10, arranqué en una bodega y terminé a las 5 de la tarde, después de pasado como 4 o 5, así que imagínate. No, totalmente. De la media luna directo a la copa. Totalmente. Bueno, Marisol, estamos viendo un crecimiento de la industria vitivinícola en el país. Aquí en Córdoba nos pasa algo similar. Recién hablábamos de los caminos del vino y de cómo han sido premiados, cómo Tim Hutkin en la visita que hizo recientemente al país ha destacado vinos de todo el país y nos ha sucedido a nosotros en Córdoba. Y cómo va cambiando esa industria y cómo paralelo a ello también el sommelier va creciendo. ¿Cuál es el perfil que ves hoy del sommelier en nuestro país? Yo creo que hoy el sommelier está también muy asociado no solo al servicio, que ha sido su rol tradicional, el de poder definir una carta, cuidar de una cava y asesorar a los comensales en un restaurante, sino también en esto de trabajar desde dentro de la bodega en la comunicación y en la definición de una marca, de una estrategia de comunicación, de poder incluso trabajar con los canales de comercialización, en la capacitación y desde luego en la comunicación directa con el consumidor. Creo que hoy hay distintos perfiles de sommelier. Obviamente la base sigue siendo el servicio. Cuando uno estudia la carrera, básicamente se prepara técnicamente para conocer todos los productos y después poder diferenciar o desarrollar una selección de vinos en maridaje con una carta gastronómica, pero desde luego veo que hay otros roles y otras funciones que cada vez más el sommelier va tomando y que tiene que ver con poder transformar o ser el nexo entre la bodega y el enólogo o las personas de la bodega y el consumidor, ¿no? Que creo que ahí hay mucho trabajo por hacer todavía en acercar el vino de una manera como más contundente, pero también más amena a los consumidores. Y de hecho, Marisol, esta diversificación de la que vos estás hablando, habla de distintos canales de comunicación, ¿no? Entonces, ya podemos ver incluso en la actividad que vos desarrollás y que a lo mejor muchos repiten, es hacer desde un podcast, hacer un video, dar clases, estar en un canal de televisión, pasar a una radio, dar una charla, es muy amplio. Sí, la realidad es que es muy amplio y yo por eso siempre invito a los colegas sommelier o a los chicos que están estudiando, yo también doy clase en la carrera de sommelier, a que se formen. A ver, cuando vos estás en una escuela de sommeliería hay como dos perfiles. Por ahí un perfil como cuando yo estudié, que tenía ya otras carreras previas y esta fue una carrera adicional y eso tiene sus ventajas porque tenés otras herramientas, digamos, para poder después ejercer la profesión. Pero también tenés el perfil de aquellos que salen de la escuela y deciden meterse en el mundo de la gastronomía y les atrae el tema del mundo de las bebidas. Bueno, sobre todo a ese perfil, a todos, pero sobre todo a este perfil yo siempre lo invito a seguir formándose, porque Claro. Eso que vos decías de poder, como lo mismo el trabajo que están haciendo ustedes en su programa, bueno, requiere de cierta formación, requiere de ciertas capacidades que pueden ser naturales, muchas veces sucede, pero también desde luego pueden ser aprendidas y creo que como en cualquier otra carrera la formación y la capacitación permanente del profesional, del sommelier, es clave para poder ir encontrando las herramientas que necesitas de tu caja de herramientas para cumplir el rol que querés cumplir. Y nada, realmente ahí me parece que hay un espacio importantísimo de crecimiento y de evolución. Creo que la carrera de sommelier va a seguir evolucionando y quizá en el futuro no solo veamos sommeliers formados en las cuestiones técnicas de un vino, sino que se adicionen estos otros skills, estas otras herramientas que se requieren para
cumplir roles diferentes dentro de una bodega, dentro de un distribuidor, en un restaurante o en un medio de comunicación. Esas herramientas de las que hablas, también lo estamos notando en estos últimos años, cuando las bodegas están incorporando sommelier para que trabajen a la par de los enólogos. ¿Estás viendo vos que se está buscando también que el sommelier tenga un perfil comercial, tanto para, obviamente que sirve para la industria nuestra, en nuestro país, pero también para dar a conocer el producto a nivel mundial? Sin duda. De hecho, se buscan perfiles comerciales que sean sommelier, o te voy a decir al revés, se buscan sommeliers que tengan perfiles comerciales, porque muchas veces son esas personas las que representan una marca, sobre todo cuando estás hablando de marcas más pequeñas, en ciudades o en puntos donde no está presente el productor. Entonces, claro, el sommelier no solo tiene que tener la capacidad de poder contar el vino, contar su historia, que es apasionante y es lo que te termina conectando con el consumidor, pero también tiene que tener la capacidad de poder cerrar una venta. Y yo veo mucho en la industria, y esto se está expandiendo de las bodegas más pequeñas a las más grandes también, la búsqueda de perfiles de sommelier o de perfiles comerciales con conocimiento de sommeliería. Y de hecho, estoy viendo crecer mucho y con alegría esto de acceder o participar de certificaciones, claro, internacionales, porque en el mundo hay algunas certificaciones que cualquier distribuidor, importador o exportador son como básicas, ¿no? Sí. Y me parece que hoy los profesionales en Argentina se están dando cuenta que ese tipo de certificaciones no solo les abre las puertas del mundo, sino que también los para diferente al momento de conversar con un importador en otro país. Uh-huh. Claro, de hecho sí, es totalmente distinta la forma y la apreciación que tienen nuestro vino afuera, y cada vez más los sommeliers que empiezan a salir a hacer este trabajo afuera. Eso lo vemos habitualmente. ¿Vos crees que esto va a seguir creciendo, verdad? Definitivamente, creo que el sommelier sí cumple este rol de comunicación. Creo que el sommelier es el que, como te decía antes, tiene ambas herramientas, la del conocimiento técnico del vino y la de la capacidad de poder contarlo o expresarlo, por lo cual yo estoy viendo muchos sommeliers que se están abriendo camino en otros países o que están representando a bodegas argentinas en otras partes del mundo. Nosotros, a ver, tenemos una visión de nuestro vino, somos país vitivinícola, claro, lo bebemos, lo tenemos casi inyectado en la sangre, me atrevo a decir, pero claro, la visión en otros lugares del mundo es diferente. Si vos vas a un mercado como Estados Unidos, o incluso sin ir tan lejos, te cruzas a Brasil o te vas a Colombia o a México, son mercados donde se reciben vinos de todo el mundo. Entonces, lograr diferenciarte y poder explicar por qué un vino que viene de la Argentina, nos corremos del Malbec, ¿no? Un Cabernet Sauvignon que viene de la Argentina, o un Petit Verdot que viene de la Argentina, o un Pinot Noir que viene del sur de la Argentina, tiene características diferenciales a un vino que viene de Francia o de Estados Unidos o de España o de Portugal. Bueno, es un trabajo porque tenés ahí una historia en el vitivinícola que soporta a estos países del viejo mundo, y bueno, tenés que tratar de convencer muchas veces a esos comensales o a esos compradores en otros países que nosotros, como país vitivinícola joven, también tenemos mucho para aportar. Es un desafío importante, es bastante más difícil de lo que la gente cree, viste, que a veces piensan que el sommelier es un bebedor con título, es un poco más complicado. Bueno, y esto también de trascender las fronteras, claramente nos puso a pruebas la pandemia, y tuvimos que de algún modo hacerlo a través de las pantallas, ¿no? Y ahí se generaron aspectos de comunicación que quizás no teníamos tan implementados, y como que de golpe nos tuvimos que meter todos, y así fueron los cursos como los que a veces llevas vos online, y llegar a la gente a través de kilómetros y de lugares distintos, también comunicando. A mí me pasa algo interesante. Yo doy cursos, tengo un curso que es en vivo y online, tengo otro que son demand, y además doy charlas, capacitaciones personalizadas, pero sobre todo los cursos en vivo me pasa que se anota gente de todo el país. Claro. Y es muy interesante porque de repente entre las personas que se anotan en mis cursos hay personas que están abriéndose una vinoteca, muchas personas que les gusta el vino y quieren saber, lo cual me parece súper interesante porque cada vez más veo eso. Gente que toma y que no dice, ay, yo tomo y ya está. No, tomo y quiero saber más porque veo tanto que no sé cómo elegir, que me interesa saber. Y en esos cursos yo tengo la posibilidad de tener gente de todo el país y gente de otros países también, que quieren entender cómo vemos en Argentina el vino.
Y ahí muchas veces me dicen, bueno, pero ¿cómo haces? Porque los vinos, y entonces, en realidad yo me gusta decir que uno puede enseñar, yo soy docente universitaria además, pero digo, uno puede enseñar dando la caña, no el pescado ya cerrado. Entonces, yo por ejemplo, cuando hablo de degustación, les doy de vuelta las herramientas para que vean qué tienen que detectar, dónde tienen que mirar, qué tienen que sentir, y entonces invito a que el otro lo pueda hacer con sus propias habilidades. Si yo tengo el mismo vino, todos tenemos el mismo vino y yo te digo lo que tenés que sentir, no te doy la oportunidad de poder explorarlo. Entonces yo trato, cuando hablo de degustación, por ejemplo, de dar esas herramientas, de dar esas descripciones, de explicar cómo funciona, de por qué hacemos lo que hacemos. Y también me parece que es muy interesante en el mundo del vino, no solo hablar de una etiqueta o de un vino en particular. En mis cursos yo, por ejemplo, hablo de la historia, de dónde viene, de cómo la vid no es ni europea ni americana, y cómo llegó a nosotros, y lo que fue pasando en esa historia, o los procesos productivos, porque muchas veces los consumidores leen algo en la etiqueta y no tienen ni idea qué significa. Algo tan simple como reserva o gran reserva, que seguramente nosotros tres sabemos perfectamente qué significa, el que va a comprar no sabe qué significa muchas veces. Y como eso, un montón de datos más que podemos ver en una etiqueta. Entonces, para eso no necesitamos estar juntos en la misma sala. Alcanza con que tengamos una conexión de internet, que podamos vernos las caras y que podamos charlar. Y me parece que poder llevar a alguien, me pasa que se conectan a mis cursos gente que están en pueblos, en provincias, que no hay nada más, no hay dónde más capacitarse. Claro, y me parece que ahí la tecnología abrió una puerta a todas estas personas que se sentían aisladas de la capacidad de poder saber más. Muy bien. Marisol, es tan lindo escucharte porque se nota la vocación del servicio, de la comunicación. Contame, ¿dónde te escuchamos? ¿En qué radio? Yo estoy en Continental, como en Continental aquí de Buenos Aires, con Gonzalo Bonadeo, los jueves por la mañana, por eso ahí estaba con los chicos festejando y dando tips de cómo comprar bebidas para el cumpleaños y calcular bien. Ah, qué buen dato ese, Sí, y trabajo también en el canal de la ciudad aquí de Buenos Aires, donde estoy todos los viernes, se puede ver online, y bueno, pueden encontrar todo mi contenido. Yo comparto mucho de esto de los tips y recomendaciones en Instagram, en YouTube, mencionaban antes mi podcast, que es Vinimos Podcast, porque creo que hay mucho de esto de compartir, ¿no? Y cuando la gente empieza a ver, empieza a aprender, tiene ganas de saber más. Totalmente. Y me parece que prender esa mecha es clave para acercar al consumidor al mundo del vino. Hablamos con Marisol de la Fuente, sommelier, comunicadora apasionada, se la nota. Dialogaremos con vos seguramente más adelante. No, y la dejamos festejar, que vaya el cumpleaños. Obvio, totalmente. Cuando quieran, a disposición para hablar de los temas que gusten, chicos. Muchas gracias. 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 Más vinos que nunca.